La puerta colgaba de una sola bisagra cuando Lucía la empujó para abrirla. Emitía un sonido largo y cansado, madera raspando contra tierra seca, de esos que indican que nadie ha cuidado un lugar en mucho tiempo. El polvo se levantó alrededor de sus sandalias al dar un paso adelante, y lo primero que percibió fue el olor. No era podredumbre, no exactamente. Solo heno viejo, estiércol seco y un silencio abrasador por el sol. Se quedó allí un momento, con una mano aún sobre la madera astillada, como si la tierra pudiera empujarla hacia atrás. Detrás de ella, el camino se extendía estrecho y desierto entre colinas color óxido. Ni un carro, ni un vecino que pasara, ni siquiera un perro callejero. Solo el viento rozando la hierba alta y quebradiza, frente a ella el rancho, o lo que una vez fue uno. Una casa baja de adobe se inclinaba ligeramente hacia un lado, con sus muros de arcilla agrietados como piel cansada. Las tejas rojas del tejado estaban desiguales, algunas faltaban por completo, dejando huecos oscuros por donde se filtraba el cielo. A la izquierda, un corral se hundía hacia adentro. Uno de los postes de madera se había derrumbado, arrastrando la cerca consigo como un brazo roto. Lucía se ajustó la correa del bolso de tela que llevaba al hombro. Era lo único que había traído, además del pequeño bulto envuelto en un chal descolorido. Ella no se movió de inmediato. En cambio, ella escuchó ni una voz, ni el golpeteo de herramientas contra el metal, ni una risa, ni siquiera el cacareo de las gallinas. Solo el leve crujido de la puerta suelta a sus espaldas, y en algún lugar lejano, el bajo mugido de una vaca que no alcanzaba a ver. Fue entonces cuando comprendió algo simple y profundo. Este lugar no solo estaba vacío, había sido olvidado. Y ese, amigos míos, es un tipo de silencio completamente diferente. De todos modos, dio un paso al frente. El suelo se sentía irregular bajo sus pies, con zonas de tierra duras salpicadas de maleza que crecía a su antojo. Cerca de la casa, una vasija de barro yacía de lado, rota como un huevo caído. Un taburete de madera descansaba boca abajo junto a la puerta con una pata más corta que las otras. Lucía se agachó para recogerlo. No lo arregló, todavía no. Simplemente lo puso en posición vertical, presionándolo suavemente contra la tierra hasta que dejó de tambalearse. Ese pequeño acto silencioso tan ordinario pareció tranquilizar algo en su interior. El viento cambió de disets, trayendo consigo un leve aroma a algo verde. Más allá de la casa, oculta por la pendiente del terreno, tenía que haber agua, tal vez un pequeño arroyo, tal vez solo una zanja que se llenaba con la lluvia. Ella miró hacia allí, entrecerrando los ojos por el sol. Su cabello, recogido holgadamente en la nuca, ya se había soltado en algunos mechones. Algunos se le pegaban a la cara húmedos por el sudor de la larga caminata. Su vestido, que antes era de un azul intenso, se había desteñido de forma desigual, más oscuro en las costuras y más claro en el pecho y las mangas. Parecía como si no hubiera parado de moverse durante días, pero ella no temblaba. Esa era la parte importante. Dio otro paso, luego otro. Cada paso que daba dejaba una marca clara en el polvo que dejaba tras de sí, como si la propia tierra tomara nota. Al llegar a la puerta se detuvo de nuevo. La puerta estaba entreabierta, dejando ver la oscuridad del interior. Sin cortinas, sin ruido. El umbral estaba desgastado por los años de uso, pero no era reciente. Lucía apoyó la mano en la pared junto a la entrada. La arcilla estaba caliente por el sol, áspera, familiar. Cerró los ojos por un instante, no para rezar, sino en un gesto más sereno, una forma de recomponerse sin pedir nada. Porque eso es lo que el duelo le hace a una persona. No siempre los rompe de forma estrepitosa. A veces les enseña a moverse con cuidado, a ocupar menos espacio, a entrar en lugares como este, como si primero tuvieran que pedir permiso al aire mismo. Ella entró, la luz cambió al instante, afuera el sol brillaba con intensidad, casi. Adentro, todo era más tenue, un resplandor parduzco que se filtraba por pequeñas rendijas en las paredes y el techo. Había una mesa cerca del centro de la habitación, de madera gruesa, pesada, marcada por los años de uso.
Una esquina había sido roída por algo, tal vez una cabra, tal vez el tiempo mismo. Una estufa de barro estaba apoyada contra la pared del fondo. Fría, completamente fría. Lucía caminó lentamente hacia allí, se agachó y tocó el borde, sin el calor de la ceniza, sin calor persistente. Solo es la sensación seca y polvorienta de algo abandonado hace mucho tiempo. Sus dedos quedaron grises. Se las limpió en el lateral del vestido sin pensarlo. Sobre la estufa colgaba un único gancho de hierro vacío, ni olla, ni tetera, ni rastro de que se hubiera cocinado recientemente. Se enderezó mirando a su alrededor con más atención. Una estera tejida yacía enrollada en un rincón. Un plato desconchado descansaba en el suelo cerca de la pared, como si alguien lo hubiera dejado allí y nunca más lo hubiera vuelto a levantar. Una pequeña ventana, no más grande que un chal doblado, dejaba entrar un estrecho rayo de luz que cruzaba la habitación e iluminaba la mesa. El polvo danzaba en ese rayo, subiendo y bajando como espíritus diminutos e inquietos. Lucía metió la mano en su bolso de tela. Sacó el paquete envuelto en el chal descolorido. Por un instante, simplemente lo sostuvo. Sus manos estaban firmes, pero había un peso en la forma en que sujetaba la tela. Ni apretada, ni floja, simplemente cuidadosa. Luego lo colocó con cuidado sobre la mesa, justo en el camino de la luz. Ella no lo desenvolvió, aún no. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la puerta. Afuera, el viento había arreciado ligeramente, trayendo consigo el seco susurro de las hojas que provenía de algún lugar más allá de la casa. Lucía salió de nuevo y contempló el paisaje. Aquí había trabajo, mucho trabajo. Vallas que reparar, tierra que remover, paredes que remendar. Un techo que tal vez no resista la próxima lluvia intensa. Y nadie que la ayudara. Ella ya lo sabía. Aún así, no apartó la mirada. Su mirada recorrió lentamente el corral roto, los postes inclinados, los parches de verde tenaz que se abrían paso entre la tierra seca. También había algo más. Todavía no, pero se trataba de una especie de negativa obstinada. La misma fuerza silenciosa que la había llevado por aquel largo y desierto camino. La misma fuerza que la había impulsado a abrir una puerta que la mayoría de la gente habría evitado. Regresó caminando hacia el taburete que había enderezado. Esta vez se sentó. La madera crujió bajo su peso, protestando levemente antes de asentarse. Lucía apoyó las manos sobre las rodillas y miró fijamente hacia la casa. Ella no suspiró. Ella no habló. Ella simplemente se quedó sentada, como si quisiera inmortalizar el momento de una manera que nadie más presenciaría. Y así, amigos míos, es como algunas vidas vuelven a empezar. No con celebración, no con certeza, pero con una mujer sentada sola frente a una casa en ruinas decidiendo, sin decirlo en voz alta, que no se irá. Si crees que la fuerza a menudo llega en silencio, en momentos que nadie más ve, entonces quédate con esta historia. Dale me gusta, suscríbete al canal y acompaña a Lucía un poco más en este camino. Porque este lugar, olvidado por todos los demás, estaba a punto de recordar lo que significaba estar vivo. Lucía no siempre había caminado sola. Hubo un tiempo en que sus días comenzaban con el olor a maíz hirviendo y terminaban con el murmullo de voces que se extendían por un patio iluminado por una sola bombilla colgante. Venía de un pueblo escondido entre mangos y estrechos canales de riego, donde la tierra permanecía blanda incluso en los meses secos. Un lugar donde todos sabían cuándo se te quemaba el pan y cuándo tu risa resonaba demasiado tarde en la noche. Se había casado joven. No por prisa, sino porque la vida en esos lares transcurría como las estaciones. Constante, predecible, incuestionable. Se llamaba Miguel. Tenía las manos siempre con un ligero olor a tierra y tabaco, y la costumbre de apoyarse en los marcos de las puertas como si nunca hubiera tenido prisa en toda su vida. No tenían riquezas. Nadie allí las tenía, pero tenían una rutina. Y la rutina, cuando se comparte con amabilidad, puede sentirse como una especie de riqueza. Lucía cocinaba. Esa era su habilidad, aunque ella nunca la llamó así. Para ella, era simplemente lo que había que hacer, pero los demás lo notaron.
Sabía cómo convertir un puñado de frijoles en comida para 5 personas. Sabía cuánto tiempo tostar el maíz antes de molerlo para que las tortillas tuvieran la consistencia justa sin romperse. Podía distinguir solo con el olor cuando la leche estaba a punto de cortarse, cuando los plátanos estaban en su punto óptimo de dulzura, cuando una olla necesitaba una pizca más de sal. Hay gente que cocina para llenar el estómago, y hay personas que cocinan para mantener su vida en orden. Lucía era del segundo tipo. Su cocina siempre había sido cálida, no solo por el calor de la estufa, sino también por la forma en que se movía en ella, rápida, segura, sin desperdiciar ni un solo gesto, ollas de barro apiladas con esmero. Leña ordenada por tamaño, un paño siempre sobre su hombro. Miguel solía decir que nada sabía igual cuando ella no estaba cerca. Nunca lo dijo en voz alta, solo una vez sentado a la mesa, con la mirada fija en su plato. Y con eso bastó. Pero la vida no siempre pide permiso antes de cambiar. El año en que las lluvias fueron demasiado intensas, el río se desbordó. Primero inundó los campos bajos, luego los senderos, y después los patios. La gente trasladó lo que pudo, las gallinas a terrenos más altos, los sacos de grano a los tejados. Los niños permanecieron cerca. Una mañana, Miguel salió a revisar la valla del fondo, por donde el agua había comenzado a filtrarse. No regresó ese día, o la siguiente. Lo encontraron 3 días después, atrapado entre las ramas, arrastrado por la corriente. Su cuerpo estaba inmóvil, pero el río seguía en movimiento. Lucía no gritó cuando se lo dijeron. Ella no se desmayó. Se quedó allí de pie, con las manos aún cubiertas de harina de las tortillas que había estado preparando, y asintió una vez. Eso fue todo. Porque a veces, el cuerpo comprende algo antes de que el corazón pueda asimilarlo. Y esa, amigos míos, es una fortaleza que nadie te enseña. Después de eso, la casa me pareció demasiado grande, física en mismo tamaño. Era del mismo las mismas paredes, el mismo techo. Pero el vacío tiene la capacidad de expandir el espacio. La silla donde Miguel solía sentarse permanecía arrinconada, intacta. Su sombrero seguía colgado del mismo clavo junto a la puerta. Ella no lo movió. No por negación, sino porque moverlo significaría aceptar un silencio que no estaba preparada para afrontar. Pasaron los días, luego semanas. Al principio llegó la gente, le traían comida, se sentaban con ella. Hablaban en voz baja, como si las voces fuertes pudieran perturbar algo sagrado. Pero las visitas se van acortando con el tiempo. El dolor incomoda a los demás, sobre todo cuando no se manifiesta de la forma esperada. Lucía no lloró delante de ellos. No contó historias ni buscó consuelo, simplemente siguió adelante. Cocinar, barrer, ir a buscar agua, vivir pero con pequeños gestos. Finalmente, las visitas cesaron, y comenzaron los murmullos. Al principio no fue cruel, simplemente eran observaciones que se intercambiaban los vecinos en el pozo. Es demasiado callada. Ella ya no asiste a las reuniones, debería con su familia. Ah, sí, su familia. Vivían a 2 pueblos de distancia. Una casa llena de voz, opiniones y expectativas. Su madre, doña Eulalia, siempre había creído que una mujer sola era como una puerta abierta. Algo que debía cerrarse rápidamente antes de que entraran los problemas. Cuando Lucía regresó allí después del entierro de Miguel, no trajo nada más que su chal y la pequeña caja de madera que guardaba envuelta dentro de él. La casa la recibió con los brazos abiertos, sí, pero eso no le dio espacio. Sus hermanas hablaban a su alrededor, no con ella. Sus hermanos tomaban decisiones en la misma habitación que ella, como si fuera un mueble más. Su madre la vigilaba constantemente, midiendo su silencio como si fuera algo que corregir. «Todavía eres joven», dijo doña Eulalia una tarde, amasando con manos firmes y expertas. «No puedes vivir así. Una mujer necesita estructura. Un hombre, un hogar». Lucía no respondió. ¿Qué respuestas podría dar que no se transformara en otra cosa? Los días en esa casa se sentían más pesados que la tranquilidad que había dejado atrás. Hay una diferencia entre estar solo y estar rodeado de gente sin ser visto.
Y esa diferencia puede asfixiar a una persona más lentamente, pero con la misma seguridad. Comenzaron a hablar de propuestas. Nombres que apenas conocía. Hombres que habían oído hablar de su situación y veían una oportunidad donde otros veían una pérdida. No eran malos hombres, tal vez, pero no su vida. Lucia listened once, twice. Entonces dejó de escuchar. Fue durante esos días cuando comenzó a abrir de nuevo la caja de madera. Lo hizo de noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio. Dentro solo había unas pocas cosas. Un paño doblado y bordado con pequeñas flores amarillas, algo que su abuela había hecho mucho antes de que Lucía naciera. Una cuchara delgada y desgastada, tallada en madera y pulida por los años de uso, y una pequeña libreta con las páginas desiguales y los bordes oscurecidos por el tiempo. En el cuaderno guardaba las recetas, no escrito con líneas cuidadosas, sino en pequeñas notas dispersas. Medidas calculadas de memoria, observaciones garabateadas en los márgenes. Más sal cuando los frijoles estén viejos. Cocinar más despacio cuando el fuego esté muy fuerte. Añadir panela cuando alguien esté triste. Esa última no tenía ninguna medida. Ella recorría esas páginas con los dedos, siguiendo las marcas que había dejado su propia mano. Le recordó algo sencillo. Ella sabía cómo generar calidez, no solo en la cocina, pero en una vida. Y poco a poco, en silencio, una idea comenzó a tomar forma. No todo a la vez, no fue una decisión repentina. Es más bien como cuando llega el amanecer, apenas perceptible al principio, pero luego imposible de ignorar. Ella no podía quedarse allí. No en esa casa, donde su silencio era tratado como un problema que había que resolver. No en un lugar donde su futuro se decidiera en conversaciones de las que ella no formaba parte. Necesitaba espacio, no es comodidad, no es fácil, solo espacio. Y así ella escuchó. A los comerciantes que pasaban, a los hombres que hablaban en voz baja sobre tierras que nadie quería. Sobre un rancho lejos del camino principal. Demasiado seco, decían. Demasiado accidentado. Demasiado trabajo para tan poca recompensa. Nadie había vivido allí dignamente durante años. El dueño, un anciano de otra región, había dejado de visitarlo. El lugar estaba en ruinas. Se hablaba de ello como si ya hubiera desaparecido. Eso fue lo que le llamó la atención. Porque cuando algo ya se considera perdido, nadie intenta quitártelo. Y eso, amigos míos, puede ser una forma de libertad. Lucía no anunció su plan. Ella no pidió permiso. Una mañana, antes de que la casa despertara del todo, recogió sus cosas. El chal, la caja de madera, una bolsita de harina de maíz, un trozo de panela envuelta en tela. Nada más, no dejó ninguna nota. No por crueldad, pero algunas decisiones no resisten explicación. Salió a la luz del amanecer, el aire aún fresco, el cielo comenzando a suavizarse en los bordes. Por un instante se quedó allí, mirando hacia la casa donde había crecido. Ella se dio la vuelta. El camino que teníamos por delante era largo, irregular, incierto, pero era suyo. Y mientras caminaba, la pequeña caja de madera presionaba ligeramente contra su costado con cada paso. Un silencioso recordatorio de lo único que llevaba consigo y que nadie podía arrebatarle ni cambiarle. Su manera de sacar algo de muy poco. Su manera de alimentar lo que otros no podían ver. Porque al final, Lucía no estaba huyendo de su vida. Ella llevaba consigo la única parte que aún sabía cómo volver a empezar. Lo primero que Lucía notó detrás de la casa fue el olor a agua estancada. Se deslizaba a ras del suelo, denso y agrio, como si algo hubiera permanecido inmóvil durante demasiado tiempo. Ella lo siguió, esquivando con cuidado los matorrales espinosos que se le pegaban a la falda. El terreno descendía ligeramente más allá del muro del fondo y allí, medio oculta por la hierba alta y seca, la encontró. Una estrecha acequia de riego antaño bien excavada, ahora obstruida por el barro y las hojas caídas. El agua apenas se movía. Brillaba bajo el sol, opaca y pesada, como un ojo cansado que se resiste a cerrarse. Lucía se agachó junto a él, introdujo los dedos en el agua y luego los retiró lentamente. El agua estaba tibia.
No fresca, pero tampoco demasiado fría para ser consumida. Miró a su alrededor. Si se pudiera limpiar la zanja, si el agua volviera a fluir, entonces tal vez el suelo aquí no se hubiera rendido por completo. Se puso de pie y se limpió la mano en el vestido, dejando una mancha oscura que se secaría por completo por la tarde. La tierra hablaba en pequeños detalles, no en voz alta, no generosamente, pero habló. Y Lucía siempre había sabido escuchar. Se adentró más pasando el corral roto hacia un grupo de arbustos bajos donde el suelo parecía un poco más verde. El viento cambió de dirección de nuevo, trayendo consigo un leve susurro que no era solo de osas. Ella se detuvo. Escuché, ahí estaba de nuevo, un sonido suave y desigual. No es exactamente un llanto, no es exactamente un movimiento, algo intermedio. Lucía giró la cabeza lentamente, escudriñando la zona hasta que sus ojos se posaron en una sombra cerca del extremo del corral. Al principio, pensó que era solo un montón de tela vieja, pero luego se movió, apenas. Caminó hacia ella cada paso deliberado. A medida que se acercaba, la forma se hizo más nítida, un burro pequeño, delgado. Su pelaje era opaco y desigual, con zonas semalzapielpieles se patentaba en manchas ásperas de color gris rosáceo. Una oreja colgaba más que la otra. Sus patas estaban dobladas torpemente debajo de él, como si hubiera intentado ponerse de pie y no lo hubiera logrado. Un trozo de cuerda deshilachada aún colgaba holgadamente alrededor de su cuello, arrastrándose por el polvo como algo que alguna vez representó control, pero que ahora no significaba nada en absoluto. Lucía se detuvo a pocos metros de distancia. El burro no levantó la cabeza. Parpadeó lentamente, con los ojos medio nublados, observándola sin mucha expectativa. Hay criaturas, amigos míos, que han estado solas el tiempo suficiente como para dejar de esperar algo mejor. No se resisten. No gritan. Simplemente resisten. Lucía se agachó hasta el suelo, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Se quedó sentada allí reflejando la quietud del animal. El sol caía con firmeza, calentándole los hombros y secándole el sudor de la nuca. Una mosca zumbaba perezosamente cerca del flanco del burro. Este ni se molestó en espantarla. Metió la mano en su bolso. No quedaba mucho, solo un pequeño trozo de panela envuelto en tela y un puñado de granos de maíz secos. Ella dudó. La comida era algo que no podía permitirse desperdiciar. Pero claro, la vida tampoco lo era. Arrancó un trocito diminuto de panela y lo sostuvo en la palma de su mano abierta. «Ven», dijo ella en voz baja. Su voz era tenue, casi engullida por el viento. El burro no se movió, Lucía tampoco se movió. El tiempo pasó. 1 minuto. Quizás más, entonces, lentamente. Tan lentamente que podría haber sido imaginado, el burro movió la cabeza. Solo un poquito. Sus fosas nasales se dilataron, olía a dulzura. Lucía mantuvo la mano firme, sin gestos bruscos, sin urgencia, solo presencia. El burro estiró el cuello hacia adelante poco a poco, hasta que sus labios rozaron la palma de la mano. Tomó el trozo de panela con delicadeza, masticando con movimientos lentos e irregulares. Lucía watched it, no con lástima, pero con reconocimiento, porque eso es lo que hace el dolor cuando encuentra algo familiar. Se suaviza, lo justo para poder continuar. Entonces, con cuidado, extendió la mano y la colocó sobre el cuello del burro. Su piel era cálida, áspera, los huesos debajo, demasiado afilados. El animal se estremeció al principio, un movimiento rápido y reflejo. Lucía no se apartó. Mantuvo la mano allí, firme, dejando que el burro sintiera que no iba a golpearlo, que no iba a forzarlo. Tras un instante la tensión disminuyó. Solo un poquito. Y ahí, amigos míos, es donde comienza la sanación, no con grandes gestos, pero en la silenciosa decisión de quedarse. Lucía se puso de pie lentamente. Volvió a mirar alrededor del corral, viéndolo ahora de otra manera. La valla rota no era solo un daño, fue una apertura. El poste caído podía levantarse. Volver a colocarlo en su sitio. La madera, aunque desgastada por el tiempo, seguía siendo lo suficientemente resistente si se sostenía correctamente. Se dirigió a la sección más cercana y la probó con la mano. Se movió, pero no se derrumbó. Bien.
Regresó hacia la casa, acelerando ahora el paso, mientras sus ojos buscaban algo útil. Cerca de la pared lateral encontró un montón de herramientas viejas medio enterradas bajo el polvo y las hojas secas. Una pala oxidada, un trozo de alambre, un martillo con el mango agrietado. Ella fue la primera en coger la pala. El metal estaba desgastado, los bordes desafilados por el paso del tiempo, pero aún resistía. La clavó en la tierra cerca de la zanja. El suelo resistió al principio, endurecido por el sol. Ella apretó el pie con más fuerza. La pala se abrió paso con un crujido sordo. Lucia began to dig, no rápido, no con fuerza, simplemente constante. Cada palada de barro que se sacaba de la zanja revelaba un suelo más oscuro debajo, ligeramente más frío, ligeramente más húmedo. El olor cambió mientras ella trabajaba. Más vivo, no pensó cuánto tiempo tardaría, ella no midió la distancia. Ella simplemente despejó una sección. Luego otro. El sol se ascendía cada vez más alto. El sudor le corría por la espalda, empapando la tela del vestido. Le dolían las manos y le salían pequeñas ampollas donde el mango rozaba su piel. Aún así, ella no se detuvo. Porque el trabajo, cuando se elige, puede calmar una mente que se niega a descansar. Al cabo de un tiempo, minutos, horas, daba igual. Se dio cuenta de algo. El agua se movió, solo un poquito. Una corriente tenue donde antes no la había. Lucia hizo una pausa apoyándose en la pala. Ella observaba la superficie. Una pequeña hoja, atrapada en el agua, se movió ligeramente y luego se dejó llevar hacia adelante. Poco. Pero ya basta. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Entonces ella sonrió ancho. No es brillante, pero real. Regresó al corral cuando la luz comenzó a atenuarse. El burro seguía allí, aunque ahora tenía la cabeza erguida, observándola con una quietud diferente. Lucía se acercó de nuevo, esta vez con un pequeño puñado de hierba seca que había recogido por el camino. Ella lo colocó delante del animal. Olfateó y luego comenzó a comer despacio, pero con constancia. Lucía se arrodilló junto a él. «No te vas a ir», dijo en voz baja. El burro movió la oreja. Daba igual si lo entendía o no. Algunas palabras no están hechas para ser respondidas. Están hechas para ser vividas. Lucía extendió la mano y aflojó la cuerda deshilachada del cuello del animal, liberándolo por completo. Lo dejó caer al suelo. No más ataduras. No más sujeción en el mismo lugar. Si el animal se quedara, sería por elección propia, igual que ella. Mientras el sol descendía, proyectando largas sombras sobre el paisaje, Lucía se detuvo y miró a su alrededor una vez más. La casa seguía en ruinas. El corral aún necesitaba reparaciones. La zanja distaba mucho de estar despejada, pero algo había cambiado. No afuera. Aún no. Y ahí, amigos míos, es donde suele empezar el verdadero trabajo. Se giró hacia la casa, guiada por la luz menguante. Detrás de ella, el burro permanecía en el mismo sitio, pero su cabeza ya no descansaba sobre el suelo. Estaba en posición vertical, mirando. Espera. A la mañana siguiente amaneció con el sonido de pasos, ni cerca, ni con prisa, simplemente el ritmo constante de alguien que camina por un sendero que conoce bien. Lucía ya estaba afuera. Se había levantado antes del amanecer, había avivado el pequeño fuego de la estufa de barro y había calentado un atole delgado con el poco maíz que le quedaba. El humo se elevaba en espiral a través de las grietas del techo, trayendo consigo un olor que hacía mucho tiempo que no se percibía en esa casa. Cocinar transforma un lugar. Incluso antes de que se reparen las paredes, incluso antes de que se barran los suelos, el olor a comida le indica al aire que la vida ha regresado. Estaba agachada cerca de la zanja sacando otro puñado de hojas mojadas cuando lo oyó. Pasos. Se enderezó lentamente, secándose las manos en el vestido, y se giró hacia el sonido. Desde el sendero que serpenteaba tras la colina apareció un hombre. Caminaba con la pesadez de quien hacía tiempo que había dejado de esperar algo bueno al final del camino. Llevaba el sombrero ladeado, proyectando una sombra sobre su rostro. Su camisa antaño blanca había adquirido el color del polvo y el trabajo.
Una manga estaba más remangada que la otra, como si se le hubiera olvidado completar el movimiento. Detrás de él le seguía una pequeña figura, un niño. El hombre se detuvo a pocos pasos de la puerta rota, no entró, simplemente se quedó allí, mirando. Sus ojos recorrieron lentamente el terreno, la zanja, el corral, la casa y finalmente se posaron en Lucía. No había sorpresa en su expresión, solo una especie de cálculo cansado. Lucía no habló. Permaneció inmóvil, la luz de la mañana iluminando los mechones sueltos de su cabello, sus manos aún manchadas de tierra. El niño permaneció medio oculto tras la pierna del hombre. Una niña pequeña. Su vestido estaba arrugado y un hombro se le resbalaba ligeramente. Llevaba el pelo recogido, pero ahora le caía de forma desigual, con mechones que le cubrían la cara. Le faltaba un zapato. El otro le quedaba pequeño. Ella no miró a Lucía, ella miró al suelo. Finalmente el hombre dio un paso al frente, un paso, luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado, como si midiera la distancia no solo en pasos, sino en decisiones. Al llegar al borde del patio, se detuvo de nuevo. Tú abriste la zanja. Su voz era baja, áspera más por la falta de uso que por la ira. Lucía nodded once. La mirada del hombre se dirigió hacia la estrecha línea de agua que ahora se movía débilmente por el canal. Estaba atascado, dijo simplemente. Escapar un pequeño suspiro por la nariz, casi un suspiro. Lo sé. El silencio se instaló entre ellos. No es incómodo, simplemente pesado. Ese tipo de silencio que encierra más de lo que las palabras pueden expresar. Los ojos del hombre se movieron de nuevo, esta vez hacia el corral. Se fijó en el burro. Levantó la cabeza, con las orejas desiguales, observándolos a ambos. Por un breve instante algo brilló en su rostro. Reconocimiento. Tal vez culpa. Luego desapareció. Antes transportaba agua, dijo casi para sí mismo. Lucía siguió su mirada. Todavía puede, respondió ella. Él no respondió a eso. En lugar de eso, se inclinó ligeramente hacia atrás y apoyó la mano en el hombro del niño. Ella no reaccionó. Se llama Sofía, dijo. La niña se movió, pero no levantó la vista. Lucía bajó la mirada lo justo para encontrarse con la niña a su altura, sin forzarla. Sofía, she repeated softly, sin respuesta. El hombre retiró la mano. Ella no habla mucho, añadió. No había disculpa en su tono, simplemente un hecho, colocado cuidadosamente entre ellos. Lucía nodded again. Algunos niños sobrellevan su dolor en silencio. Permanece en su interior como una piedra demasiado pesada para moverla, demasiado profunda para mostrarla. Y eso, amigos míos, es un lenguaje propio. El hombre cruzó la verja y entró completamente en el patio. Sus botas se hundían en el mismo polvo donde aún permanecían las huellas de Lucía del día anterior. Caminó hacia la casa observando con atención los pequeños cambios. El taburete vertical. El tenue humo aún salía del tejado. La ausencia de quietud total. Se detuvo en la puerta. Por un momento no entró, luego bajó la cabeza y entró. Lucía remained outside with Sofía. La niña no se había movido. Tenía las manos apretadas a los costados, con los dedos pequeños fuertemente curvados contra la tela de su vestido. Lucía no se acercó a ella. En lugar de eso, se dirigió a la vasija de barro que estaba cerca de la pared. La levantó y la colocó correctamente en posición vertical. Se movió despacio, con deliberación, dejando que el niño observara sin sentirse observado. Desde el interior de la casa se oía un leve sonido de movimiento. Una silla que está siendo movida. Una pisada sobre el suelo de tierra compactada. Luego, silencio de nuevo. El hombre apareció un momento después. Su rostro había cambiado solo ligeramente. No se ha ablandado, pero menos cerrado. Tú encendiste la estufa, dijo. Sí. Asintió una vez como si quisiera confirmarse algo así mismo. Entonces su mirada se posó en la pequeña bolsa que había cerca de la puerta. Lucía le eché tafo. Sí. La miró fijamente durante un largo segundo. Nos apartó la mirada. Me llamo Esteban, dijo. Lucía inclinó la cabeza. I'm Lucía. Sofía se movió de nuevo, su pie descalzo presionando contra el polvo. Lucía se dio cuenta de que faltaba el zapato. Ella no dijo nada.
En lugar de eso, metió la mano en su bolso y sacó el pequeño trozo de tela con el resto de la panela. Ella rompió un trocito, poco, lo justo. Luego caminó lentamente hacia el niño, deteniéndose a unos pasos de distancia. Se agachó y colocó con cuidado el trozo de panela en el suelo entre ellos. No lo ofrecemos directamente. No pregunto. Simplemente lo dejo ahí. Entonces se puso de pie y retrocedió. Sofía no se movió al principio. Sus ojos permanecieron fijos en el suelo. Pero al cabo de un instante cambiaron de actitud. Hacia el pequeño trozo marrón que descansa en el polvo, ella lo miró fijamente. Entonces, lentamente, se inclinó. Sus movimientos eran cautelosos, como si el mundo pudiera reaccionar si se movía demasiado rápido. Ella recogió la panela. Lo sostuvo en su mano. Por un momento no hizo nada. Luego se lo llevó a la boca, un pequeño bocado. Sus hombros se relajaron apenas un poco. No es relajación, pero algo parecido. Lucía se dio la vuelta, dejándole ese momento sin testigos. Esteban lo había visto, no dijo nada, pero su mirada se detuvo en el niño más tiempo que antes. Desde el otro extremo del patio se oyó una voz que gritaba: «¿Quién anda por ahí?» La voz era mayor, firme, acostumbrada a ser escuchada. Lucía turned. Al borde del sendero se encontraba una mujer mayor. Tenía la espalda ligeramente encorvada, pero su postura era firme. Un chal tejido cubría sus hombros a pesar del calor creciente. Su cabello, con algunas canas, estaba recogido con fuerza. Llevaba una cesta colgada del brazo, aunque eso parecía menos importante que la mirada en sus ojos. Inteligente. Observador. No se trataba de alguien que pasara por alto los detalles. Doña Consuelo. Ella no dio un paso al frente de inmediato. Se quedó allí de pie, contemplando la escena. La puerta abierta, el hombre, el niño. Y la mujer desconocida estaba allí de pie en el patio como si perteneciera a ese lugar. Su mirada se posó en Lucía, largo, midiendo. Lucía no bajó la mirada. Ella sostuvo la mirada de la mujer mayor con calma, sin desafío, sin sumisión. Solo presencia. Doña Consuelo cambió ligeramente de postura. Entonces, lentamente, avanzó. Cada paso es deliberado. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. «¿Viniste sola?», preguntó ella. Su voz transmitía la seguridad de alguien que había visto comenzar y terminar muchas historias en tierras como esta. «Yes», Lucía answered. Los ojos de Doña Consuelo se dirigieron rápidamente hacia la zanja, a la tenue línea del agua en movimiento. Luego, al burro que ahora estaba de pie, no firme, pero sí erguido. «Luego volvemos con Lucía», murmuró ella. «No es desaprobación, solo un acuse de recibo». Giró ligeramente la cabeza hacia Esteban. «¿Por fin te diste cuenta de que este lugar se estaba muriendo?», preguntó. No había crueldad en su tono. «Solo la verdad». Esteban no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Me di cuenta», dijo. Doña Consuelo asintió leve como si aceptara esa respuesta por el momento. Luego volvió a mirar a Lucía. «¿Cocinas?», preguntó ella. Lucía ladeó ligeramente la cabeza. «Sí». La mirada de la anciana se agudizó ligeramente. «Ya veremos», dijo ella. «Y así, amigos míos, es como se llega a un veredicto en lugares como este. No es ruidoso, no es cruel, pero firme, observando, esperando a ver si tus manos pueden estar a la altura de tus palabras». Doña Consuelo se ajustó la cesta que llevaba en el brazo y entró completamente en el patio. Sofía, que aún sostenía el pequeño trozo de panela, levantó la vista por primera vez. Solo un vistazo rápido toward Lucía, luego se marchó de nuevo, pero fue suficiente, porque a veces la aceptación no empieza con una palabra, pero con una mirada que ya no te evita. La charla no comenzó en voz alta. En lugares como ese, nunca sucede. Comienza con voces bajas, cerca de pozos, bajo la sombra de los árboles, junto a sacos de grano que esperan ser pesados. Viaja a trozos pasando de una boca a otra con una forma ligeramente diferente cada vez. Al tercer día, Lucía ya lo sentía. No lo oído del todo, todavía no, pero siéntelo. En la forma en que Doña Consuelo hacía una pausa de un segundo más larga de lo habitual antes de hablar. En cómo la mirada de Esteban se desviaba con más frecuencia hacia el camino.
en cómo Sofía comenzó a permanecer más cerca de la casa, como si el patio abierto se hubiera vuelto incierto. La tierra había comenzado a responder a las manos de Lucía. Ese fue el primer cambio. La zanja ahora llevaba un flujo de agua fino pero constante. No era para presumir, pero sí lo suficiente como para oscurecer la tierra a su paso. Pequeños parches verdes comenzaban a asomar donde días antes el suelo había estado opaco y agrietado. Lucía trabajó desde el amanecer hasta que la luz se suavizó y las sombras se alargaron. Reparó parte de la cerca con un alambre que había encontrado y enderezó uno de los postes con cuidado y paciencia. Barrió el interior de la casa, apartando años de polvo por la puerta con movimientos lentos y constantes. Y cada noche encendía la estufa, incluso cuando había poco que cocinar. Incluso cuando se trataba solo de un caldo ligero hecho con lo que podía recolectar. Porque una estufa fría no es solo cuestión de hambre. Se trata del abandono. Y Lucía se negó a que eso volviera a sentarse en las paredes. Esteban observaba. Él no interfirió. Él no dio instrucciones. Se movía por el espacio como un hombre que había olvidado cómo pertenecer a él. Arreglaba algo aquí, ajustaba algo allá. Luego se detenía como si no supiera por qué había empezado. Sofía permaneció casi siempre en silencio, pero ya no se quedaba dentro de casa todo el día. A veces se sentaba cerca de la puerta, y sus pequeños dedos dibujaban líneas en el polvo. Otras veces observaba al burro desde la distancia. El animal había empezado a ponerse de pie con más frecuencia. Se observaba despacio, con cuidado, como si tanteara el terreno cada vez que cambiaba de peso. Lucía le llevaba agua en un viejo cuenco de barro y recogía la hierba seca que encontraba que aún conservaba algo de vida. Ella no se apresuró. La curación no se puede forzar, solo se puede ofrecer. Y eso, amigos míos, es algo que la tierra entiende mejor que la mayoría de la gente. Al quinto día, las primeras palabras le llegaron con claridad. Se había acercado al borde del camino para recoger ramas caídas cuando oyó voces que venían de la curva del camino. Dos mujeres. Sus pasos eran pausados, sus voces lo suficientemente bajas como para parecer íntimas, pero no tanto como para pasar desapercibidas. Simplemente vino y se quedó. Eso es lo que oí, y Esteban lo permitió. Un suave chasquido de la lengua. Ese hombre no ha sabido qué permitir o no permitir desde. La frase quedó inconclusa. Una casa sin una mujer se convierte en un lugar de sombras. Pero esta, ¿quién es Hepiak? Nadie de aquí. Ese es el problema. Lucía no se movió. Se quedó de pie detrás de la maleza baja sin esconderse, pero tampoco dando un paso al frente. Ella trabaja, admitió la segunda voz. Vi la zanja, y la estufa estaba encendida ayer. Otra pausa. Eso no la convierte en una persona correcta. No, coincidió el primero. No lo es. Los pasos continuaron. Luego se desvaneció. Lucía permaneció inmóvil un momento más. Luego se agachó y recogió otra rama. Ella no hizo caso a las voces. Ella no los confrontó, porque algunas batallas no se ganan con respuestas. Se ganan con el tiempo. Cuando regresó a casa, allí estaba doña Consuelo. La anciana permanecía de pie cerca del corral, con los brazos cruzados, observando al burro mientras éste daba un paso lento y cauteloso hacia adelante. Murmuró ella. Lucía se acercó en silencio. Esta mañana se mantuvo en pie por sí sola, dijo. Doña Consuelo la miró. Ya lo veo. Sus ojos se desviaron hacia la valla. ¿Arreglaste parte de esto? Sí. Con un cableado que debería haberse cambiado hace años, añadió la anciana. Lucía nodded. Por ahora aguantará. Doña Consuelo la observó durante un largo rato. Entonces giró ligeramente la cabeza, dirigiendo la mirada hacia el camino. Están hablando, dijo. No como advertencia. Es un hecho. Lucía no fingió lo contrario. Lo sé. La anciana se ajustó el chal. Dicen que viniste sin permiso, que vives bajo el techo de un hombre sin ser su esposa, que planeas reclamar tierras que no te pertenecen. La expresión de Lucía no cambió. Pienso trabajar, dijo simplemente. La boca de doña Consuelo se tensó ligeramente. Eso no siempre es suficiente para la gente. Lucía contempló el paisaje. Es suficiente para la tierra.
La anciana la observaba. Esta vez es más largo. Entonces, lentamente, asintió. Tal vez, dijo ella. Pero sus ojos revelaban algo más, inquietud, porque ella sabía cómo crecían estas cosas. Más tarde, esa misma tarde, la amenaza adquirió una forma más definida. Llegó a caballo. No es rápido, no es ruidoso, pero con la tranquila seguridad de alguien acostumbrado a ser reconocido. Su nombre era Don Aurelio. Un hombre con tierras que se extendían más allá de lo que la mayoría podía recorrer en un día. Su ganado pastaba en colinas que otros solo atravesaban. Su voz tenía peso en las reuniones, en las disputas, en las decisiones que afectaban a más de una familia a la vez. Se detuvo justo delante de la puerta. Su caballo resopló suavemente, cambiando su peso. Don Aurelio no desmontó inmediatamente. Observó el rancho, en la valla, en la zanja. A Lucía. Tenía una mirada penetrante, no es cruel. Pero, evaluando, has hecho cambios, dijo. Lucía estaba de pie cerca de la puerta, con las manos aún sin tocar. Después de haber estado amasando la masa, sí. Inclinó ligeramente la cabeza. Esta tierra no te pertenece. No, añadió. Mirando hacia Esteban, que había salido de detrás de la casa, Esteban no dijo nada. Don Aurelio continuó. El propietario lleva años desaparecido. Hay cuestiones de reclamación, de uso, de quién se encarga del mantenimiento y quién se beneficia. Sus palabras fueron tranquilas, mesurado. Pero debajo de ellos había algo firme presión. La comunidad está atenta a estas cosas, dijo. No permitimos la confusión. Lucía se secó las manos lentamente en el vestido. No hay confusión, respondió ella. La mirada de don Aurelio se agudizó ligeramente. No, no dijo. La tierra estaba vacía. Se estaba muriendo. La estoy trabajando. Eso es todo. Una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Se hizo el silencio. El viento soplaba suavemente entre la hierba seca, trayendo consigo el débil sonido del burro moviéndose en el corral. Finalmente, don Aurelio pasó la pierna por encima y desmontó. Avanzó unos pasos, con las botas firmemente clavadas en el polvo. Puedes trabajar, dijo. Nadie te lo impedirá. Hizo una pausa, pero entiendan esto. El trabajo atrae la atención. Y la atención genera preguntas. Sus ojos se posaron brevemente en Sofía, que estaba de pie cerca de la puerta, medio oculta. Luego volvemos con Lucía. Y las preguntas, cuando quedan sin respuesta, se convierten en decisiones tomadas sin ti. Lucía held his gaze. Responderé con lo que haga, dijo. Don Aurelio la observó un momento más. Luego asintió una vez. Ya veremos, dijo. Se dio la vuelta. Volvió a montar a caballo y se marchó sin decir una palabra más. El polvo se fue asentando lentamente tras él. Esteban permantíbula tensa, con las manos a los costados. No las mira Lucía, aún no, porque comprendió acababa de suceder. La tierra se había fijado en ella. La gente se había fijado en ella. Y ahora, alguien con el poder de influir en los resultados también se había fijado en ella. Y es entonces, amigos míos, cuando el trabajo silencioso comienza a encontrar una resistencia más fuerte. Lucía se volvió hacia la estufa. La masa seguía esperando. El fuego aún necesitaba atención. Porque lo que vino después, ella lo afrontaría de la misma manera que había afrontado todo lo demás. Con sus manos. Esa noche, el viento cambió. Bajaba de las colinas en largas e inquietas oleadas, trayendo consigo el olor a lluvia lejana. No la lluvia suave que alimenta los cultivos, sino la que llega pesada e incierta, arrastrando aire frío a su paso. Lucía lo sintió antes de verlo. Estaba de pie junto a la estufa, dándole la vuelta a una tortilla fina sobre el fuego, cuando la llama parpadeó bruscamente hacia un lado. El humo se retorció y se pegó al techo antes de escaparse por las baldosas rotas. Hizo una pausa. Escuché. Afuera, algo suelto golpeó suavemente contra la pared de la casa, luego otra vez. Y luego con más fuerza. El viento estaba arreciando. Esteban se había marchado esa misma tarde. El ternero de un vecino se había escapado por la cerca que delimitaba la propiedad, más abajo en el valle, y él había ido a ayudar a recuperarlo. Antes de irse, apenas habló. Un breve asentimiento a Lucía,
Una mirada a Sofía y luego desapareció por el mismo sendero polvoriento por el que había aparecido. No había regresado. Y ahora el cielo había adquirido el color de una piedra magullada. Lucía salió afuera. El aire la golpeó de inmediato, más frío, más penetrante, cargado de polvo fino que le irritaba los ojos. Las colinas a lo lejos se habían desdibujado, engullidas lentamente por un gris cada vez más denso. Esto no sería una tormenta pasajera. Esto se quedaría un tiempo. Ella volvió a dirigirse hacia la casa. Sofía, she called softly. La niña estaba de pie justo dentro del umbral, con su pequeño cuerpo rígido y las manos aferradas al borde de la pared. Tenía los ojos muy abiertos. No lloró, pero observando los niños perciben las tormentas de manera diferente, no por las nubes. Pero por cierto, el hambre cambia dentro de los adultos que los rodean. Lucía se acercó a ella y se agachó. Vamos a fortalecer la casa, dijo. Su voz era firme, simple. Algo a lo que un niño pudiera aferrarse. Sofía no respondió, pero sus dedos se soltaron ligeramente de la pared. Lucía se puso de pie rápidamente. Había poco tiempo. Comenzaron a caer las primeras gotas, grandes, dispersas, impactando contra el suelo seco con marcas oscuras y nítidas que desaparecían casi tan rápido como llegaban. Ahora se movía rápido. Las tejas sueltas del tejado no podía arreglarlas todas, pero sí podía mover las que quedaban. Arrastró el viejo taburete hasta el borde inferior y subió con cuidado, apoyándose en la pared. El viento la azotaba, tirando de su vestido y soltando mechones de cabello que le caían sobre la caca. Ella lo ignoró, una baldosa, luego otro. Las acercó, reduciendo los espacios lo más posible. No lo detendría todo, pero ralentizaría lo peor. Un trueno resonó en las colinas. Más cerca que antes, Lucía climbed down. Sofía, dijo de nuevo, esta vez con más firmeza. Adentro. La chica retrocedió cuando Lucía entró, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos. Entonces llegó la primera oleada de lluvia importante, pesado, implacable. El agua golpeaba el techo con un ritmo fuerte e irregular, encontrando cada debilidad, cada abertura. En cuestión de segundos, finos hilos comenzaron a filtrarse por las grietas, trazando líneas por las paredes y goteando sobre el suelo de tierra compactada. Lucía se movió rápidamente. Tomó las macetas de barro y las colocó debajo de las zonas con más goteras. Tiró de la estera tejida hacia el rincón más seco de la habitación. Otro trueno. Más cerca aún, Sofía flinched. Sus hombros se tensaron, su cuerpo se encogió hacia adentro. Lucía noticed, se acercó a la niña y le puso un paño doblado en las manos. Sujeta esto, dijo ella. Sofía gripped it. No porque entendiera el porqué, pero porque le daba algo que hacer. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo los trozos rotos de la cerca. Algo de madera golpeó contra el costado de la casa una, dos veces, y luego se hizo el silencio. El corazón de Lucía se aceleró. El corral, el burro, se giró hacia la puerta. Por un breve instante dudó. La tormenta ya era fuerte. El suelo estaría resbaladizo, el viento es impredecible, pero ella lo sabía. Dejar a ese animal afuera, tan débil como aún estaba, sería lo mismo que dejar atrás una parte de sí misma. Y esa, amigos míos, es una decisión que ya había tomado una vez en su vida. Ella no lo volvería a lograr. Sofía dijo, arrodillándose rápidamente frente a la niña, quédate aquí, no te muevas. Volveré. Los ojos de la niña se abrieron aún más. Sus dedos se apretaron alrededor de la tela. Lucía placed her hand briefly over Sofía's, cálido, estable. Se puso de pie y se adentró en la tormenta. La lluvia la golpeó como un muro, frío, pesado. En cuestión de segundos, su vestido se le pegó a la piel y su cabello se le quedó pegado a la cara. El suelo ya había empezado a ablandarse, y sus sandalias se hundían ligeramente con cada paso. Se dirigió hacia el corral, protegiéndose los ojos con un brazo. El burro estaba allí, pero forcejeaba. El viento la azotaba, sus delgadas patas temblaban mientras intentaba mantenerse en pie. Una de las tablas sueltas de la cerca se había hundido hacia adentro, presionando contra su costado. Lucía rushed forward. Murmuró, aunque el viento se llevó su voz. Agarró la tabla, levantándola con esfuerzo,
La madera mojada era pesada y resbaladiza. La apartó, despejando el espacio. El burro tropezó. Casi me caigo. Lucía se acercó colocando una mano en su cuello y la otra sujetándole el hombro. Quédate, susurró ella. El animal tembló al contacto con ella. La lluvia corría por ambos cuerpos, difuminando la línea entre la piel y el pelaje, entre lo humano y lo animal. Lucía miró hacia la casa. No estaba lejos. Pero en medio de aquella tormenta la distancia parecía capaz de engullirlos por completo. Ella tomó una decisión. Lenta y cuidadosamente guió al burro hacia adelante un paso, luego otro. Sus piernas temblaban con cada movimiento, su cuerpo se apoyaba pesadamente en ella. Ella no se apresuró. Si cayera ahora, podría no volver a levantarse. Un trueno retumbó justo encima de nosotros. La pequeña silueta de Sofía apareció en el umbral. Ella no se había quedado dentro. Se quedó allí de pie, agarrando la tela con la mirada fija en Lucía. El viento la empujaba en contra, pero ella no retrocedió. Lucía saw her y en ese momento algo cambió. No miedo, sin dudarlo, pero un entendimiento silencioso. Ya no estaban separados. Estaban juntos en escrito Lucía, su voz atravesando la tormenta. Sofía, hesitated. Entonces, lentamente, volvió a entrar. Lucía llegó a la puerta con el burro. Empujó la puerta con el hombro para abrirla más, guiando al animal hacia el interior de la casa. Tropezó al cruzar el umbral. Sus pezuñas resbalaron ligeramente sobre el suelo húmedo antes de encontrar apoyo. Lucía la siguió, cerrando la puerta lo mejor que pudo contra el viento. En el interior, el ruido disminuyó. No se ha ido, pero contenido. El burro permanecía de pie junto a la pared, con los costados agitándose y el agua goteando de su pelaje al suelo. Sofía stared at it, then at Lucía. Lucía se apoyó en la puerta un momento, recuperando el aliento. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y sus manos temblaban ahora que el trabajo se había detenido. Se incorporó. Aún quedaba mucho por hacer. Se acercó a la estufa y avivó el fuego con leña seca que había mantenido tapada. La llama prendió lentamente y luego creció, proyectando una luz cálida y parpadeante por toda la habitación. Calor. Luz, vida. Tomó un paño y comenzó a frotar el cuello del burro, secándolo lo mejor que pudo. Sofía stepped closer, solo un poquito. Sus ojos se fijaron en las manos de Lucía, sobre el movimiento, sobre el cuidado. Sin dezabra se arrodilló junto a ella y colocó el paño que había estado sosteniendo contra el costado del burro. No es torpe, no estoy seguro. Simplemente, ahí. Ración. Lucía hizo una pausa de una fracción de segundo. Luego continuó. Ningún elogio, no es de extrañar. Simplemente aceptación, porque así, amigos míos, es como se construye la confianza. No en los discursos, no en promesas, pero en el trabajo compartido en medio de una tormenta. Afuera la lluvia continuaba cayendo. Pero dentro de aquella casa pequeña y destartalada algo permanecía firme. Y no eran las paredes. Por la mañana la tormenta había amainado. Se marchó en silencio. La tierra conservaba sus huellas por todas partes. La zanja se había hinchado. Su estrecho cauce ahora era más ancho y rápido, hundiéndose más profundamente en la tierra blanda. El patio se había vuelto irregular, con parches de barro que se aferraban tenazmente a cada paso. Una sección de la cerca se había derrumbado por completo. Sus postes se habían soltado por la tierra empapada, pero la casa seguía en pie. Y en el interior, el fuego no se había apagado. Lucía se despertó antes de que amaneciera por completo. Esta vez no es por costumbre. Tras una noche de viento y truenos, el silencio resultaba casi desconocido. Se posaba suavemente contra las paredes, acomodándose en los rincones, reposando en los espacios donde horas antes había reinado el miedo. Se incorporó lentamente del lugar donde había estado descansando cerca de la estufa. Su vestido, aún húmedo en algunas partes, se ceñía ligeramente a su piel. Tenía las manos doloridas y los hombros pesados por el trabajo de la noche. Pero no se quedó mucho tiempo. Había algo que necesitaba ver. Ella se giró. El burro estaba de pie cerca del muro. No colapsó. No temblaba, de pie. Bajó ligeramente la cabeza y dejó de agitarse los costados.
Su pelaje, aunque aún áspero, había comenzado a secarse en parches irregulares. Una oreja se alzó al moverse Lucía, para luego volver a posición normal. Vivo. Estable. Lucía dejó escapar un suspiro silencioso. Al otro lado de la habitación, Sofía yacía acurrucada sobre la estera tejida. Se había quedado dormida poco antes de que terminara la tormenta, con su manita aún apoyada cerca del borde del paño que había usado. El cabello se le pegaba a la frente en mechones húmedos, y su rostro se había suavizado por el sueño de una manera que no lo había estado mientras estaba despierta. Los niños, amigos míos, llevan el miedo en espacios reducidos dentro de sí, pero el sueño cuando llega relaja esos espacios lo suficiente como para que entre la paz. Lucía Stud se movió con cuidado, añadiendo un trozo de leña a la estufa, avivando el fuego hasta convertirlo de nuevo en una llama constante. El olor a humo volvió a elevarse, familiar ahora, reconfortante. Ella salió afuera. El aire era fresco, purificado por la lluvia. Las colinas, antes secas y de tonos apagados, ahora presentaban un matiz más profundo, sus colores más intensos y la tierra más oscura. La tierra había sufrido el embate de la tormenta, y respondió. Lucía caminó hacia el corral. El trozo de valla roto se inclinaba pesadamente sobre el barro, con los postes medio arrancados de su sitio. Se arrodilló junto a uno de ellos, apoyando la mano en la tierra blanda. Habría que reiniciarlo. Más fuertes esta vez, más adentro. Se puso de pie de nuevo, sacudiéndose el barro de las manos. Se oyeron pasos que se acercaban. Esta vez es algo familiar, estable, mesurado. Lucía turned. Esteban subía por el sendero. Su ropa estaba húmeda, manchada con la misma tierra que la tormenta había removido. Había perdido el sombrero y la lluvia le había aplastado el cabello. Se notaba cansancio en su andar, pero también algo más, urgencia, lo que quedaba de él. Y se detuvo. Sus ojos recorrieron rápidamente el paisaje, la zanja, la valla rota, la casa. Entonces, dio un paso al frente. Al principio no habló. Pasó junto a Lucía con la mirada fija en la puerta, adentro. Se detuvo allí. Luego entró. Lucía permaneció donde estaba. Ella no lo siguió inmediatamente. Algunos momentos pertenecen a quienes deben verlos primero. Dentro de la casa, Esteban permaneció inmóvil. Sus ojos se acostumbraron a la tenue luz. Vio la estufa. Literatura. Vio las vasijas de barro colocadas debajo de las goteras, que aún recogían las últimas gotas que caían del tejado. Vio al burro, de pie, y luego, a Sofía, durmiendo. No se acurrucó por el miedo. No está pegado a la pared, pero descansando, su mano abierta. Su respiración era uniforme. Esteban no se acercó de inmediato. Se quedó allí de pie, justo dentro del umbral, como si cruzar ese espacio requiriera algo más que un paso. Entonces lentamente avanzó, cada movimiento cuidadoso, casi inseguro. Se detuvo cerca de la alfombra, bajó la mirada hacia su hija, levantó ligeramente la mano, luego dudó, luego continuó. Se inclinó y le apartó un mechón de pelo húmedo de la frente. El gesto fue pequeño. Era tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para cualquiera que no estuviera mirando. Pero su mano no se retiró de inmediato. Permanecí justo encima de su sien, como si confirmara algo que no se había permitido creer. Sofía se movió ligeramente mientras dormía, no despierta, simplemente acomodándome. La mano de Esteban bajó, se enderezó. Entonces su mirada se desvió, al burro, a la estufa, a los pequeños signos de orden colocados cuidadosamente dentro de lo que antes había sido desorden. Entonces, lentamente, se giró. Lucía estaba ahora parada en el umbral, tranquilo, mirando. No había palabras preparadas entre ellas, ninguna que pudiera soportar el peso de lo que había ocurrido aquella noche. Esteban la miró, no como antes, no con la distancia, no con una observación cautelosa. Algo había cambiado, no de forma drástica, no todo a la vez, pero ya basta. Su mirada se suavizó solo un poco. Él la sintió levemente, no por cortesía, sin obligación, pero de reconocimiento, nada más. Porque así, amigos míos, es como suele empezar el respeto. No, gracias. No con explicaciones, pero con un simple y silencioso reconocimiento de que se ha visto algo importante.
Esteban volvió a salir. Se acercó a la valla rota, examinando los daños. Lucía se unió a él. Permanecieron de pie, uno al lado del otro, mirando los postes medio hundidos en la tierra húmeda. El suelo cedió, dijo. Sí. Empujó uno de los postes con la bota. Tiene que ir más allá. Lucía nodded. Se mantendrá mejor, él la miró de reojo. Entonces, sin decir una palabra más, se agachó y se agarró al poste. Lucía se mudó con él. Entre todos, lograron liberarlo. El barro lo soltó con un fuerte estruendo. Trabajaban sin hablar, volviendo a configurar el puesto, presionándolo más profundamente, compactando la tierra húmeda a su alrededor con una presión firme y constante. Sus movimientos comenzaron a sincronizarse, no perfectamente, aún no, pero lo suficiente como para sentir cómo se va formando el ritmo. Dentro de la casa, Sofía se removió. Se incorporó lentamente, mientras sus ojos se acostumbraban a la luz de la mañana. Por un momento pareció confundida. Entonces vio al burro. Todavía está allí, de pie. Se incorporó y caminó hacia allí, con cuidado, como si el momento pudiera desvanecerse si se movía demasiado rápido. Ella se puso en contacto. Su pequeña mano se quedó suspendida en el aire por un segundo. Luego se apoyó suavemente contra el costado del animal. El burro movió la oreja. No se mudó. Los dedos de Sofía se hundieron ligeramente en su pelaje. Miró hacia la puerta, toward Lucía. Solo por un segundo. Luego de vuelta al burro. Sin palabras, sin sonrisa. Solo una pequeña mano, descansando donde no había descansado antes. Porque la aceptación, amigos míos, no siempre se anuncia por sí sola. A veces, llega en silencio y se queda. Al final de esa semana, el camino comenzó a tener más pisadas, no se oyen pasos. Haciendo una pausa. Personas que aminoraron el paso al llegar a la puerta rota, que miraron más tiempo del necesario, que encontraron razones para detenerse sin admitir que habían venido a ver. El paisaje había cambiado, no del todo, no basta para callar las dudas, pero lo suficiente como para perturbarlo. La zanja ahora llevaba un cauce más claro, surcando la tierra con silenciosa persistencia. El corral se alzaba más recto donde se habían recolocado los postes. La casa, aunque aún deteriorada, ya no parecía abandonada. Cada mañana una fina pero constante columna de humo salía del tejado, y el burro caminó, todavía lento, aún con cuidado, pero caminar. Solo eso bastó para que la gente volviera a hablar. Esta vez, no en susurros, en voz alta. Lucía lo sintió antes de oírlo, la forma en que el aire cambió cuando varias personas se acercaron a la vez. El murmullo bajo de voces que ya no se molestaban en esconderse. Cuando llegó el grupo, ella estaba a rodilla cerca de la zanja, apisonando la tierra húmeda a lo largo del borde para guiar el curso del agua. 4 de ellos, 2 hombres, 2 mujeres, y detrás de ellos, algunos otros permanecían a cierta distancia, lo suficientemente cerca como para escuchar, pero lo suficientemente lejos como para alejarse si fuera necesario. Al frente estaba don Aurelio. Su presencia no necesitaba ser anunciada, se llevó a cabo por sí solo. Dio un paso al frente con las botas firmes sobre el suelo que Lucía había ablandado con su trabajo. Esteban estaba de pie cerca del corral. Los había visto venir. ¿No se movió para recibirlos? Aún no. Lucía se levantó lentamente, secándose las manos en el vestido. Ella no dio un paso al frente. Ella no dio un paso atrás. Ella simplemente se quedó donde estaba. Los ojos de don Aurelio recorrieron el paisaje de nuevo, esta vez más despacio, absorbiendo más, medir de forma diferente. «Has estado muy ocupado», dijo. Lucía nodded. Sí. Una de las mujeres que estaba a su lado, más joven, con ojos penetrantes y la boca más apretada, habló antes de que él pudiera continuar. «Estar ocupado no significa tener razón», dijo. «Llegaste sin avisar. Te quedas sin permiso. Cocinas, remendas. Actúas como si esto fuera tuyo». Sus palabras no fueron gritadas, pero lo hicieron. Lucía listened. No interrumpió, porque algunas personas necesitan escucharse a sí mismas plenamente antes de poder escuchar cualquier otra cosa. Don Aurelio alzó ligeramente la mano, no para silenciar, simplemente para bajar el ritmo.
No estamos aquí para discutir, dijo. Estamos aquí para aclarar. Volvió a centrar su atención en Lucía. Esta tierra no tiene un custodio claro, continuó. Eso despierta interés. Invita a reclamos. Y cuando más de una persona comienza a actuar sobre ella, debemos decidir qué está permitido. La mirada de Lucía no vaciló. No lo estoy reclamando, dijo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Insistió esa mujer más joven. La respuesta de Lucía llegó sin dudarlo. Lo estoy manteniendo vivo. Un murmullo recorrió el pequeño grupo. No estoy de acuerdo. No es un desacuerdo, solo movimiento. Don Aurelio la observaba atentamente. ¿Vivo para quién? Preguntó. Lucía miró brevemente hacia la casa, hacia la puerta abierta donde Sofía estaba de pie medio visible, con la mano apoyada en el marco. Luego volvemos a él. Para quien se quede, dijo. La mujer más joven dejó escapar un suspiro corto y entrecortado. Así no funcionan las cosas con la tierra. No, asintió Lucía. Así es la vida. Siguió el silencio. No está vacío, tenso. Porque la verdad, cuando se dice con sencillez, tiene la capacidad de perturbar aquello que la gente ha organizado cómodamente en sus mentes. Don Aurelio cambió ligeramente de postura. Su mirada se desvió más allá de Lucía, Esteban, todavía de pie junto al corral. Mirando, espera, y ahí, amigos míos, es donde todo lo que había permanecido en silencio hasta ahora salió a la luz. Don Aurelio se volvió completamente a... Esteban no, respondió, de inmediato. Miró al suelo por un instante. Luego en la valla, luego en la zanja, en el burro, en casa. Y finalmente, a Lucía. No había prisa en sus movimientos. No hay intento de reunir palabras rápidamente. Dejó que el momento se asentara, porque ahora comprendía algo que antes no había comprendido. No se trataba solo de la tierra, se trataba de lo que se estaba construyendo sobre él. Y si se quedaría dentro de eso, o se alejaría de ello, dio un paso adelante, luego otro, until he stood beside Lucía, no detrás de ella. Al lado de, se enfrentó a don Aurelio. Cuando por fin pudo hablar, su voz era firme, bajo, pero claro. Ella se queda. La joven abrió la boca para hablar, pero don Aurelio volvió a levantar la mano, esta vez para capturar el momento. Esteban continuó. Este lugar estaba vacío, dijo. Todos ustedes lo saben, porque sí lo sabían. Se estaba cayendo a pedazos, añadió. La zanja estaba seca, los animales se estaban muriendo. Hizo una pausa, mirando brevemente hacia atrás. Los miró de nuevo. Trabajó. No pidió nada. Su voz no se elevó, no era necesario. Ella avivó el fuego, dijo. Trajo agua. Evitó que mi hijo durmiera con miedo durante una tormenta que yo no pude afrontar. Se produjo un cambio en el grupo, sutil, pero presente. La expresión de la joven se tensó. La mirada de don Aurelio se agudizó. Esteban dio un paso más, acortando la pequeña distancia que lo separaba de los demás. Si tienen alguna pregunta, dijo, pregúntenme. Su tono no era desafiante. No representaba una amenaza. Simplemente puso la responsabilidad donde correspondía, sobre sí mismo, porque eso, amigos míos, es lo que significa defender a alguien. No es ruidoso, no es dramático, pero lo suficientemente firme como para que los demás entiendan dónde se ha trazado la línea. Siguió el silencio. Esta vez es más largo. Don Aurelio lo estudió. Then Lucía. Luego la tierra de nuevo. Ahora lo veía. No solo el trabajo, pero el cambio. Del tipo que no proviene de la propiedad, pero por cuidado. Él asintió lentamente. Una vez. La tierra aún no es tuya, dijo. Esteban inclinó la cabeza. Pero tampoco está abandonada, continuó don Aurelio. Esteban no respondió. No era necesario. La verdad de eso estaba presente a su alrededor. Don Aurelio exhaló suavemente. Luego se giró ligeramente hacia los demás. Aquí no se presentará ninguna reclamación, dijo. No ahora. La mujer más joven frunció el ceño. Pero, ahora no, repitió. Su tono no dejaba lugar a réplica. Apretó los labios, dio un paso. El grupo empafio de posición no se dispersa inmediatamente, pero se está aflojando. La atención que los había llevado hasta allí ya no se mantenía de la misma manera. Don Aurelio volvió a mirar a Lucía. Pues el trabajar, dijo, no es permiso. No hay aprobación.
pero algo lo suficientemente cerca como para dar tiempo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su caballo. Los demás siguieron, despacio, una o dos miradas hacia atrás, hasta que el camino los volvió a ver. El polvo se disipó, las voces se desvanecieron, y la tierra permaneció. Esteban permaneció inmóvil un momento más. Entonces se giró ligeramente. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. No había necesidad de hablar. La postura ya estaba tomada, se había trazado la línea. Y por primera vez desde su llegada, Lucía no era la única que lo sostenía. El primer green pareció silenciosamente, no en todo el territorio, no todo a la vez. A lo largo de la zanja, en una delgada línea, el agua comenzaba a fluir con regularidad. Pequeños brotes surgían de la tierra blanda, frágiles al principio, doblándose ligeramente bajo el peso del rocío matutino. Lucía los vio antes que nadie. Ella siempre lo hizo. Porque cuando has construido algo prácticamente de la nada, aprendes a ver incluso el cambio más pequeño como algo a lo que vale la pena prestar atención. Pasaron las semanas, y luego más. Los días transcurrieron con un ritmo que nadie había planeado, pero que todos comenzaron a seguir. Lucía se levantaba antes del amanecer como siempre. Alimentaba la estufa y preparaba lo que la tierra y sus manos le permitían. Algunas mañanas solo había atole fino. Otros días, cuando la tierra daba un poco más de frutos, había frijoles cocinados lentamente, sazonados con esmero más que con abundancia. Esteban trabajaba en los confines de la tierra, ya no en ráfagas, no en los arranques y paradas inciertas que una vez marcaron sus días, pero de forma constante. Arreglar lo que se podía arreglar, reconstruyendo lo que había caído. Ya no se movía como un hombre que transitaba por su propia vida. Se movía como alguien que regresa a ello. Sofía cambió de maneras que podrían pasar desapercibidas si no se la observaba con atención. Ella seguía hablando poco. Eso no cambió. Pero ya no se quedaba parada en los umbrales como si esperara algo que nunca llegaría. Ella se movió por el patio, al principio, lentamente. Entonces, con más certeza, comenzó a llevar consigo pequeñas cosas, un trozo de madera, una taza de barro, un puñado de hierba seca para el burro. Y a veces se sentaba junto a Lucía mientras cocinaba, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos, con sus manitas descansando tranquilamente en su regazo. Hay niños, amigos míos, que aprenden a confiar no a través de las palabras, sino al ver cómo se repite la misma bondad una y otra vez, hasta que se convierte en algo que ya no cuestionan. Doña Consuelo came often al principio, habló poco. Se quedaba de pie cerca de la puerta, con sus ojos penetrantes captando cada detalle, la resistencia de la cerca, el curso de la zanja, el humo que se elevaba del tejado. Entonces una mañana entró sin preguntar, colocó una pequeña bolsa de frijoles sobre la mesa. «Los necesitarás», dijo ella. Lucía nodded, «Gracias». Eso fue todo. Pero después de eso, doña Consuelo se quedó más tiempo. Ella habló más. No se trata del pasado. No se trataba de lo que se había dicho en el pueblo, pero hablemos de la tierra, donde el suelo retuvo la humedad por más tiempo, donde cambiaba la dirección del viento por las tardes, donde antes crecían guayabos antes de que la sequía los arrasara. Y poco a poco, sin previo aviso, su presencia se transformó en algo más. No se trata solo de observación, no solo precaución, pero apoyo. Los comentarios en el pueblo no cesaron. Cambió, menos nítido, menos seguro, porque la gente ya no podía hablar del lugar como si estuviera abandonado. Ya no podían decir que no se estaba haciendo nada. E incluso aquellos que dudaban comenzaron a observar con un tipo de atención diferente. Don Aurelio pasó por allí una vez más. Esta vez no se detuvo, pero redujo la velocidad. Miró. Asintió con la cabeza una vez para sí mismo. Y continuó, «Es suficiente». Las estaciones comenzaron a cambiar. La aridez del terreno se suavizó, dando paso a un clima más apacible. Las colinas, antes pálidas y áridas, lucían ahora tonalidades de verde más intensas. El aire, aunque aún cálido, conservaba una ligera humedad que perduraba hasta bien entrada la noche. Y el burro,
Ya no se encontraba al borde de la supervivencia. Se movía con libertad dentro del corral. Sus pasos seguían siendo cautelosos, pero ya no inseguros. Su pelaje infecto había cubierto las zonas donde antes se veía la piel. Sus orejas, desiguales como eran, ahora se alzaban con más frecuencia, atentas a los sonidos del patio. Sofía le puso nombre. Ella no lo anunció. Al principio no lo dije en voz alta. Pero una tarde, mientras estaba de pie junto a él, con la mano apoyada en su cuello, susurró suavemente. Por supuesto. Lucía no reaccionó. No lo repetí. Ella simplemente continuó removiendo la olla sobre el fuego. Porque algunas cosas, cuando se dicen por primera vez, no están hechas para exagerarse. Están pensados para ser sostenidos con cuidado. Por supuesto. Encajaba. El burro giró ligeramente la cabeza como si reconociera el sonido. Y desde ese día el nombre se quedó. Pasaron los meses, la zanja se ensanchó, el suelo respondió. Comenzaron a formarse pequeñas hileras, irregulares al principio, luego más rectas y fuertes. El maíz se abría paso hacia arriba, delgado pero tenaz. Le siguieron las judías, cuyas enredaderas se enroscaban cuidadosamente alrededor de cualquier soporte que encontraban. La casa también cambió, no en su estructura por completo. Las grietas en las paredes permanecían, el tejado aún conservaba sus imperfecciones, pero por dentro había orden. La mesa se mantuvo firme, la estufa se mantuvo caliente. El aire ya no cargaba con el peso del abandono, llevaba vida. Una tarde, mientras el sol se ponía tras las colinas, proyectando una larga luz dorada sobre el patio, Lucía estaba de pie cerca de la puerta. Sostenía la pequeña caja de madera entre sus manos. La misma que había traído de su pasado. Ella lo abrió, despacio. Dentro, cuaderno seguía donde ella lo había dejado. Recorrió con los dedos las páginas desgastadas. Entonces ella lo sacó. Ella se dirigió a la mesa. Déjalo, y se abrió en una página en blanco. Por un instante simplemente lo miró. Entonces cogió un trozo de carbón y comenzó a escribir. No era una receta que hubiera traído consigo. No es algo que se recuerde, pero algo nuevo, medido por lo que esta tierra había dado, por lo que estos días habían requerido, por en lo que se había convertido esta vida. Afuera, trabajaba cerca de la cerca, ajustando un poste que se había movido ligeramente en la tierra que se estaba secando. Sofía estaba sentada junto a Claro, con su pequeña mano apoyada en su costado, su mirada tranquila y firme. Doña Consuelo se acercó a la puerta como solía hacer, con pasos ya familiares. Hizo una pausa. Miró, y esta vez ella sonrió, solo un poquito, porque ella vio lo que otros ya no podían negar. Este lugar ya no estaba olvidado, y eso, amigos míos, no es algo que suceda por suerte. Sucede porque alguien llega sin nada y se niega a dejarlo así. Lucía cerró el cuaderno con cuidado. Salió al exterior envuelta en la suave luz del atardecer. Ella miró a través del paisaje. En las hileras que comienzan a crecer. En la valla manteniéndose firme. En la casa que ahora albergaba calidez en lugar de silencio. Al niño que ya no estaba solo. Y al burro, por supuesto, quien alzó la cabeza con las orejas desiguales, pero los ojos claros, completamente vivo. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de milagros repentinos. Pero también hablamos de una mujer que eligió el trabajo antes que el permiso, de un hombre que eligió alzar la voz cuando importaba, de una niña que encontró su voz en la silenciosa presencia del cariño, y de un pedazo de tierra que recordó como de nuevo. Si esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite recordar que volver a empezar no requiere aprobación, solo valentía. Cuéntame en los comentarios qué momento te conmovió más. Y hasta la próxima con Dios.